the ops out on the road, we getting them gone in traffic. These niggas pussy selling souls, they calling me the cat. Chulada, compadres. Este carro, la verdad, el poco tiempo que lo tengo conmigo le he dado infierno. Es una mala manera de decirlo, pero la verdad que sí lo he estado usando bastante. Y el carro ni check engine light ni nada me ha dado problemas, gracias a Dios. No digo que en el futuro no tengamos problemas, porque al final de cuentas, recuerden, son fierros y se van a joder. Pero es una chulada el Astro. Ahorita lo estamos dirigiendo al shop de mi compa Borre, porque le vamos a estar checando su calibre SRT4. Dice que están haciendo un misfire y no se encuentra qué necesariamente es. So, me dijo, oye güey, por favor échame la mano, vamos a ver en qué le podemos ayudar. Siempre me gusta ayudar a la gente. Y recuerden, a la madre, ese GT está con madres, lo clean. Recuerden, muy pronto se viene el shop y pues va a estar abierto a lo que es el público. So, cualquier gente que quiera trabajo de SRT4 o de otro carro, pues vamos a tratar de trabajar lo mejor posible en ellos. No somos expertos, pero sí le llevamos un poquito a lo que es la mecánica. So, vamos a ver qué onda. Por aquí supuestamente lo debe de tener. No es por nada, pero mira, estas llantitas se agarran bastante bien y aún así las hago patinar en 40, o quizás vayamos en el futuro con unas Mickey Thompson, unas más agresivas, unas que se puede agarrar más. Como les digo, no trae mucho poder, pero quiero el poco poder que trae lo pongo al piso. So, vamos a ver qué onda con el calibre. ¿Qué onda, güey? ¿Te pierdes? ¿Hello? ¿Andas en chingo o qué? ¿Y el calibre, güey? Lo tengo detrás. ¿O lo tienes del otro lado? Cántamos. Era aquí. Oh, la verga, este güey tiene part out de calibers. Este es el que le sacaste el motor, ¿no? Sí. Hoy andaba corriendo y dije, no, ya se me va a llevar, güey. ¿Cuánto le ibas a vender? Ah, aquí está eso. Esta es la caliber, compa, sí que es. Esta caliber yo la tuve en el futuro, después la vendieron. Le explotaron el motor, este lo reparó. Y has tenido su historia este carro. ¿Lo mandaste pintar, verdad? Sí, apenas lo tenemos que pintar, güey. ¿Todo? Ah, pues casi todo. Nomás partecitas, ¿verdad? Aquí y allá. Sí, porque no estaba golpeado porque es mucho pinche feria. Güey, sí es cierto, güey. Se mira bien mamalona. Mamalona esta pinche cali. A ver qué onda. Chulada, me encantan los asientos del calibre, la neta. No te pedo. Que el turbo no se activa, como que no agarra boost. No está el boost gauge. Ahí está. Para mí que este vato lo que está pasando es que las agujías están demasiado abiertas. Pero ahorita agarró boost, pero dice que se le está cortando. So, lo que vamos a hacer, compas, en este caso es vamos a estar cambiando sus agujías de vuelta. Vamos a ver. Hoy no más. Chulada. Eso sí, le falta chingo de suspensión porque está para la chingada. Mira. Sí puedo notar como que se trata de cortar. So, para mí que van a ser las agujías, una de dos, están quemadas, se necesita que reemplazar y regapearlas, pero ese es el único problema, yo pienso que es. ¡Baja, baraja! ¡Su pinche madre! God damn! That boy spinning wheel. Andábamos quemando llanta con todo. Neta, güey, qué pedo. Se escucha bien pasado, güey. Allí, de eso es lo que habla. Cuando le quieres pisar demasiado, te truena.
tener que reemplazar lo que es O2 sensors y spark plugs porque está tronando. Eso es un misfire, que no está quemando gasolina. La gasolina que está produciendo este carro no la está quemando. So verga. Damn, bro, I love this caliber. Neta, 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 neta. Lo único que le faltaría a este carro es suspensión. De ahí para adelante trae chingos de huevos. No más. Se merece una fotito, los dos mamalones. No más el chavo. Este güey piensa que trae un carro de carreras, una Suburban, ma. Pinche Ken mamalón que le puso. Bueno, compadres, vamos a estar midiendo lo que es las agujías. Chéquense. Cuando la midé la primera vez estaba a 42 grados. So, ahorita la vamos a dejar como unos 32. Porque este está tirando 21 libras. So, quizás en realidad estén muy abiertas para él. So, vamos a agapearlas más o menos a 32 grados. Que cierren un poquito, porque recuerden, entre más boost menos gap. Soy más o menos 32 grados y es lo que vamos a estar repitiendo con las otras. Están bien abiertas, güey. Sí, quizás estaba volando chispa, güey. Tampoco las calibran después de la... Bueno, yo es que no se calibran esa. Después hace como 3, ¿no? 5 meses, güey. Vámonos por el segundo round. A ver si esta vez funciona mejor. Bueno, compadres, pues aquí vamos otra vez más. Una vez más bien dicho. Tenía demasiado abiertas lo que eran las agujías. Las tenía 45 casi. Y yo se las bajé a 32 grados. No me gusta abusar carros que no son míos, pero necesito ver que quede al 100%. Bueno más. ¡Su pinche madre! Y dijo que no tenía fuerza. Bueno, compadres, pues ya le sacamos fuerza. Eso y mucho más. Su pinche madre. Pinche quemón de llanta mamalón. No, es una chulada este carro, neta que sí. ¿Qué dice? Me agarro otra calibre porque tengo una mente que ya he estado hablando con el vato, pero no sé, la agarraría no para andar corriendo, no, simplemente para un badass daily. El precio está mamalón, quizás se haga la machaca. ¿Ustedes qué piensan, compadres? ¿Nos agarramos una calibre o qué pedo? Es una chulada este stroke. Esta hatchbacks son una belleza. Esto es como para andar paleteando por ahí y echando el look, ¿me entiendes? Qué chulada se escucha esta calibre, güey. Oh my god, qué chulada de lo chulada, compas. Amo SRT4s, son una bestias de carros, la verdad. No más. Chuleta de bebé.
la Celestro. Cómo me gustaría agarrar un Supra así. Otro vato satisfecho y un SRT4 ahí, mira. Chingo de SRT4 de ahí. Una vez más, compadres, deja tu like, tu comentario y lo estamos viendo la próxima.